secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se da cuenta de un oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo, boletín 10.545-8. Es toda la cuenta, presidente. No hay intervención sobre la cuenta. Luego los señoras y señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta, no hay. Por lo tanto, pasamos a varios. Diputado Gaona, puntos varios. Diputada Chicardini, bien. Vamos a suspender por un par de minutos. Y si usted me concuerda que estamos bien, la orden del día, muy bien. Corresponde entonces continuar con el estudio en general del proyecto de ley que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo, boletín 10.545-08. Para este propósito, la Comisión acordó invitar al presidente ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la Pontificia Universidad Católica, el señor Matías Seger, que entiendo que viene en camino. No, está acá. Está acá Matías. Matías, ¿qué tal? Y a la coordinadora de Políticas Públicas de Libertad de Desarrollo, señora Susana Jiménez, quien asiste acompañada de la abogada del programa legislativo del Instituto, doña Cristina Torres. Ustedes pónganse de acuerdo de quién empieza, de forma que podamos darle continuidad a la sesión tal como está establecida en la orden del día. Señor secretario. Mujeres primero, sigamos la regla entonces. Además está la presentación puesta ya. Tenemos la palabra entonces doña Susana, bienvenida. En la base del micrófono. En la base del micrófono. Ahí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No sé cuántos minutos cuento para la exposición. Tenemos hasta la 1. Una hora y media por lo menos. Claro. Bueno, muchas gracias. El propósito es contribuir a la discusión de este proyecto de ley que fue ingresado en enero de este año y que modifica el gobierno corporativo de ENAP. Este es un proyecto que se asemeja bastante a un proyecto anterior que fue ingresado en marzo del 2014 y retirado un mes después. Tiene muchas características similares, por lo tanto, buena parte de mis comentarios y recomendaciones habrían sido indistintas a ese proyecto ingresado por la administración anterior o a este, porque como digo, tiene muchas similitudes. En ambos casos se buscó establecer estándares que permitan modernizar y mantener una adecuada independencia del gobierno corporativo de ENAP, lo cual nosotros vemos positivamente, si bien creemos que todavía es un avance, todavía quedan algunos temas que lo hacen insuficiente. Entonces, lo primero, como antecedente general, creo que es importante establecer el rol que cumplen las empresas del Estado, que habitualmente se justifica que sean empresas del Estado precisamente porque cumplen no solo un rol productivo, sino que también una función pública, lo cual entonces impone dos grandes desafíos a estas empresas. Uno, obviamente resguardar esa función pública y además asegurar una gestión eficiente que permita rentabilizar esos recursos públicos invertidos. En el caso de ENAP, uno podría preguntarse ¿cuál es conocemos cuál es su rol en la actividad productiva? Uno podría preguntarse legítimamente cuál es ese rol social o rol subsidiario que cumple. Algunos han argumentado que tiene que ver con disciplinar algunos mercados, como el mercado de los combustibles o el mercado de generación eléctrica, que llevó a ampliar su giro. O, por ejemplo, que tiene un rol en la entrega de subsidios en Magallanes. No es motivo de esta discusión. Yo creo que los tres roles que he mencionado son debatibles, pero independiente de eso, estando en manos del Estado, es muy importante generar una institucionalidad que permita asegurar una buena gestión y un cuidado del patrimonio del Estado. Y por lo tanto, se requiere, por una parte, esta mejora del gobierno corporativo, que le dé garantías de independencia, que le dé continuidad, de modo tal de que esa defensa del patrimonio del Estado sea independiente del gobierno de turno. Y junto con eso,
como voy a proponer más adelante, creemos necesario modernizar el sistema completo de empresas públicas CEP, conocido como CEP. Los contenidos del proyecto, ustedes obviamente lo conocen, tiene una aplicación supletoria de la ley de las sociedades anónimas abiertas, una fiscalización de la super de valores y de la Contraloría, una propuesta de una nueva composición del directorio, en la cual hay 7 directores, 3 son electos directamente por el presidente de la República, 3 designados en base a una terna que presenta la alta dirección pública y un representante de los trabajadores designado finalmente también por el presidente. Duran 4 años, renovables por una sola vez. Se establecen requisitos a estos directores, condiciones de inhabilidad, causales de cesación, etcétera, etcétera. Se incorpora también el concepto del comité de directores, que está compuesto, que sigue un poco las reglas de la ley de sociedades anónimas y por lo tanto son 3 miembros. Acá se establece que al menos uno sea de los que fueron electos en base a las ternas de la ADP. Se establece que se presentará siempre un plan de desarrollo y negocios de la empresa para los siguientes 5 años y este debe ser aprobado tanto por el ministro de Energía como por el ministro de Hacienda. Y finalmente, pero acá hay un resumen de las medidas, se propone una capitalización de NAP por hasta $400 millones. Mis comentarios apuntan básicamente a 3 aspectos principales. El primero tiene que ver con la composición del directorio. Creemos que si bien esto es un avance, como les decía, no es suficiente para garantizar la autonomía de la gestión de la empresa, y por lo tanto creemos que amerita algunas modificaciones que paso a describir después. Junto con eso, creemos que la propuesta de que un director sea representante de los trabajadores no se condice con un buen gobierno corporativo, porque los directores de las empresas están llamados a representar a todos los accionistas, que en este caso vienen a ser todos los chilenos, y no solo a parte de los stakeholders de las empresas, que en este caso serían los trabajadores. Eso sin perjuicio de que se pueden buscar fórmulas alternativas, pero creo que no es una buena política de gobierno corporativo incorporar a representantes que tienen intereses particulares dentro del directorio. Por lo tanto, la alternativa que nosotros sugerimos es mantener la composición de los 7 directores, pero en vez de que sean solo 3 designados en base a ternas de la ADP, que sean 4 elegidos de a pares, a partir de esta terna que debiera venir con 4 votos al menos de los 5 miembros de la ADP, y que estos directores, que básicamente son lo que representan los directores independientes dentro de un directorio, sean los que tengan la prioridad para integrar el comité. Ojo que en la ley de sociedades anónimas se exige que la mayoría de los miembros de ese comité sean independientes, por lo tanto es insuficiente que solamente uno integre ese comité. Insisto, la participación del representante de los trabajadores se puede buscar de otra manera. Compartimos lo que dice el mensaje, que es importante que su experiencia y conocimiento se plasmen se transmitan al directorio y se plasmen en la toma de decisiones, pero creemos que hay alternativas posibles a lo que se presenta en este proyecto. Una alternativa, por ejemplo, sería que uno de los designados por el presidente fuera un representante de los trabajadores, como es hoy, que la Corfo designa o delega uno de sus directorios en ese cargo. Entonces ahí tendríamos los 3 directores designados por el Estado, por el gobierno, uno representando a los trabajadores. Si es que se insiste en eso, yo ya dije mis críticas a eso, y 4 de la ADP. En cuanto al plan de desarrollo y negocio de la empresa, recordemos que lo elabora este directorio, que, como ya decía, tiene hoy día la estructura que propone el proyecto, tiene un componente muy fuerte de designación a partir del gobierno de turno, y si este plan es elaborado por este directorio y después aprobado por los ministros, en quienes se delega la función del presidente como junta de accionistas, digamos, lo que tenemos finalmente es un plan que corre el riesgo de tener un componente más político que técnico. Entonces, ¿cuál es la sugerencia nuestra? Es que para emular esas funciones y derechos que tendrían los accionistas de una sociedad anónima, que insisto, somos todos los chilenos en el caso de las empresas públicas, que esa función quede delegada no en los ministerios, sino que en
un SEP, un sistema de empresas públicas modernizado. Y obviamente en ese caso sometiendo a la ANAP a la tuición del SEP. ¿En qué estamos pensando? Bueno, en revivir un proyecto de ley que justamente lo que hace es mejorar el SEP. ¿Por qué? Porque hoy día el SEP, ustedes saben, es un comité Corfo que cumple el rol empresarial del Estado, o sea, se supone que está fiscalizando y supervisando las empresas del Estado para garantizar una gestión eficiente de estas empresas, pero la estructura que hoy día tiene, nuevamente tiene un gobierno corporativo que no es suficientemente independiente y tampoco tiene los procedimientos y mecanismos para cumplir con ese rol. Y por lo tanto nos parece que este proyecto va de la mano con un proyecto que modernice el SEP, convirtiéndola en una institucionalidad de primera línea para potenciar esa gestión eficiente de las empresas y además, porque se acuerda al principio les decía, hay como dos desafíos, la gestión eficiente y además esta función pública. Y además transparentar esa función pública, objetivizarla, evaluar sus costos y poder discernir entre los distintos objetivos o roles sociales que tendrían las distintas empresas públicas, donde conviene meter más o menos recursos entre ellos. Pero para eso necesita una estructura que esté por encima de todas las empresas públicas. Obviamente cualquier decisión de financiamiento, de endeudamiento, de crédito, etcétera, tiene que pasar por la aprobación del Ministerio de Hacienda, eso es indudable, porque de alguna manera podría poner en riesgo el presupuesto del Estado. Esta propuesta nos parece plenamente consistente con las directrices de la OECD sobre gobiernos corporativos de empresas públicas, que justamente por lo que aboga es separar estos roles del Estado como controlador de sus empresas y a su vez en su parte de promotor de políticas públicas, transparentar esos roles y promover un gobierno corporativo de las empresas públicas eficiente e independiente de los gobiernos de turno, de nuevo, para asegurar el patrimonio del Estado y de todos los chilenos. Por último, mi comentario respecto de la capitalización. Como les decía, el proyecto propone capitalizar a la empresa con 400 millones de dólares sin justificar que esa inyección de recursos en algún proyecto o estrategia en particular, habla simplemente de fortalecer a la empresa. Lo cual la primera pregunta que uno se hace es si la rentabilidad social de esos recursos está mejor o está maximizada a través de esa inyección de recursos a la empresa y no lo estaría en otros múltiples objetivos y funciones que tiene el Estado. Sobre todo porque ENAP es una empresa que si bien ha mejorado en sus resultados financieros en los últimos años, aún muestra una fragilidad financiera que es bien importante. Prueba de ello es que la razón de pasivos sobre patrimonio, o sea, el nivel de endeudamiento alcanza 6,8 el año 2015. Esa es una cifra para que la tengan, digamos, un punto de referencia, es altísima. Uno esperaría que fuera 1 o menos. Empresas que están, por ejemplo, en el sector de generación eléctrica, donde está incursionando la ENAP, tienen entre 0,2 y 0,6. Acá estamos hablando de 6,8. Por lo tanto, habla de una empresa altamente endeudada, que si estuviera en manos privadas jamás habría podido acceder a financiamiento en los mercados y en consecuencia hubiese quebrado. Entonces, estamos hablando de una empresa que es frágil y cuya única razón de que sobrevive es que tiene un aval implícito del Estado, lo cual le permite acceder a tasas de interés más baratas que cualquier otro actor. Es una suerte de dumping, digo yo. Y eso no es solo una conclusión mía, uno basta ver todas las clasificadoras de riesgo internacionales, Moody's, Standard & Poor's, Feller Rate, todas hablan, y ahí se lo subrayé, básicamente de la importancia que tiene este aval implícito del Estado que haría accesible recursos en caso de estrés financiero, lo cual explícitamente hace que la clasificación de riesgo de la empresa, que sería de nota B, que estas clasificadoras de riesgo tienen B, triple B, más menos, etcétera, aumenta en 5 grados de clasificación por el solo hecho de tener aval implícito del Estado. Entonces, es una cosa sustancial que yo se las voy a traducir en números. El hecho de que la clasificación pase de B a triple B le favorece un acceso al mercado de créditos a tasas bajas, que si uno las calcula, el diferencial de tasas que existe entre empresas con aquella clasificación, lo que se traduce eso es que en realidad
La empresa no tiene tan buenos números ni siquiera en los últimos 2 años, porque el 2014 pasaría a tener una utilidad de 69 millones de dólares a una pérdida de 64 millones, y el 2015 pasaría a tener una ganancia de 93 millones a que en realidad sería una pérdida de 101 millones. La razón de presentar esto es básicamente darnos cuenta que es una empresa que tiene bastante debilidad financiera y por lo tanto no es llegar a inyectarle recursos, porque no queremos inyectar recursos simplemente para suplir una mala gestión o una debilidad financiera, sino que para financiar proyectos que sean socialmente rentables. Acá un poco los números, ustedes pueden ver los últimos años el promedio de la utilidad sobre patrimonio de ENAP alcanza menos 21,8%, y ahí también está graficado en la línea verde los enormes niveles de endeudamiento que tiene la empresa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El traspaso de activos desde caja hacia capitalizar esta empresa que ha tenido malos resultados históricos, hay que evaluarlo bien porque puede ser una transacción poco rentable para los chilenos, y por lo tanto también acá hay que buscar alternativas. Y una alternativa para ello, y el mejor test de mercado, es para conocer la rentabilidad real de los negocios, si es que hay un real negocio detrás de esta inyección de recursos, es abrir parte de la compañía a la bolsa. Obviamente eso puede hacerse manteniendo una estructura, si es que así se desea, en que el Estado mantiene el control, pero le permite acceder a recursos privados, de modo tal de que los recursos del Estado se puedan destinar a otras finalidades con mayor rentabilidad social. Y por cierto, es una solución mejor que simplemente capitalizar sin que medie evaluación alguna de la rentabilidad de los proyectos a financiar. Y esto no es una cosa tan loca. Nosotros veíamos hace unos meses atrás a Óscar Landerreche, presidente del directorio Codelco, también postulando a que, si es que ante las necesidades de inversión y las múltiples necesidades que tiene el Estado, no es malo discutir la posibilidad de acceder a capital privado para el financiamiento de los proyectos, y que ese capital va a existir mientras los proyectos efectivamente sean rentables. En síntesis, creemos que el proyecto sí avanza en la modernización del gobierno corporativo de ENAP, pero falta por camino por recorrer, particularmente en estos aspectos específicos como los que he mencionado, que dicen relación con la conformación del directorio, con el plan de negocios y de desarrollo de la empresa, que va vinculado a revivir el proyecto de ley que moderniza el CEP. Creemos que es fundamental, dejando evidentemente a ENAP bajo la tuición de este sistema de empresas públicas, para que ésta se haga cargo de resguardar los intereses del Estado y por lo tanto de todos los chilenos. Eso es, muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a la señora Susana Jiménez, ¿cierto?, su exposición, y vamos a entregarle entonces la palabra a don Matías Seger. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación. Tal como le señalaba la señora secretaria de la comisión, después les dejaré la minuta por si quieren revisarla. A ver, yo quiero hacer un par de consideraciones generales y quizá entrar después en algunos aspectos particulares del proyecto. Como saben, desde la entrada de Chile a la OECD, básicamente uno de los comentarios fundamentales en los distintos reports que ha habido sobre el estado de gobierno corporativo en Chile se ha dirigido fundamentalmente al estado de gobierno corporativo en las sociedades de control estatal, cuando lo que llaman ellos las SOE, State Owned Enterprises, en el fondo. Y básicamente uno de los grandes requerimientos que se ha hecho a Chile en este sentido, después de la ley de gobierno corporativo en Codelco, se ha referido fundamentalmente a garantizar un buen estándar de gobierno corporativo en ENAP y en ENAMI. Así que en lo particular encuentro sumamente interesante y bueno y positivo que se esté avanzando en este proyecto de ley.
Sin embargo, si uno entra en literatura internacional, tanto de la OECD como de otras organizaciones, acerca de gobierno corporativo de empresas estatales, hay algunos puntos básicos, hay algunos parámetros que son comunes a todas ellas. ¿Y cuáles son estos? Uno, evidentemente separar, y algo se ha comentado aquí, la supervigilancia de estas compañías. En este sentido, separar la influencia del poder político del poder regulatorio en estas compañías y la influencia que tenga efectivamente el poder ejecutivo fundamentalmente en este tipo de compañías. Introducir y fortalecer la figura de directores independientes, que eso es algo que de alguna forma se está tratando de hacer, y también fortalecer la forma en que se pueden resolver distintos conflictos de interés, transacciones entre partes relacionadas, eliminar derechamente, esto hace una recomendación en el caso de NAP, eliminar la presencia de ministros de Estado, y eso es algo que este proyecto está recogiendo y por lo tanto también bastante positivo. Y también eliminar en la medida de lo posible el riesgo que mencionaba antes, que no exista una adecuada separación entre los roles de dueño y de regulador en las empresas de carácter estatal. Y fundamentalmente, y esto hay extensa literatura en la interferencia que puede haber política en la toma de decisiones de negocio en compañías como esta. Evidentemente, cuando hablamos de empresas de Estado, no solamente es una rentabilidad financiera, las que tienen que estar detrás de ellas, sino que también hay cierto factor de rentabilidad social que tiene que estar incorporado. ENAP es una compañía en este sentido que está introduciéndose, y se comentó aquí, en otros ámbitos, como es, por ejemplo, el de la generación eléctrica. No voy a tocar la conveniencia o inconveniencia de eso, pero claramente tiene una situación donde también el factor de rentabilidad social dentro de los distintos ámbitos de negocio que está abordando tiene que ser incluido. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Es evidentemente que exista para NAP en este caso buenas prácticas de gobierno corporativo que ayuden al Estado a mejorar su administración para aumentar ojalá el aporte al mismo y, como decía antes, maximizar la rentabilidad tanto en lo financiero como en lo social. Este último también factor es relevante. Hay bastante literatura a nivel de OECD, Banco Mundial, IFC, que menciona precisamente algo que Susana estaba mencionando en su presentación, que es esa sensación de que en empresas del Estado se puede permitir una administración más laxa porque se sabe que se encuentra básicamente con el aval del Estado. Y eso es una conducta bastante peligrosa por cuanto puede suponer un derroche de recursos fiscales bastante importante, sobre todo con estos dos parámetros, tanto en rentabilidad financiera como en rentabilidad social. Para eso, ¿cuáles son algunos parámetros básicos también? Para mejorar el gobierno corporativo en empresas estatales y en este caso en ENAP. Uno, un marco legal y regulatorio efectivo, que es lo que se está avanzando, pero también tener claro cuál es la función de propiedad del Estado en este sentido y la separación de ese rol de accionista versus un rol de regulador. Por lo tanto, ¿cuál es el rol que van a tener el Estado como accionista en esta compañía? ¿Cómo va a funcionar y cuál es el rol del directorio? Y un tema que echo de menos en este proyecto, que es el manejo y control de flujos de información. ¿Cuál es la transparencia que va a existir al respecto? Y dentro de eso, dentro de estos, si quieren, pilares, sí hay algunos conceptos que ojalá existieran transversalmente en este proyecto, algunos de los cuales echo de menos, ¿no? En primer lugar, que exista lo que se llama accountability en la literatura, es decir, que cada uno de los participantes al interior, en este caso de NAP, en cada uno de los distintos estamentos, responda por sus actos y que haya vías efectivas de hacer valer la responsabilidad. En segundo lugar, que existan lo que se llaman checks and balance, en el fondo, que las distintas formas en que se está organizando existan controles cruzados para evitar precisamente lo que mencionábamos antes, que exista confusión de roles y que también exista derroche de recursos. Para estos efectos también definir claramente el rol de los directores, definir el rol de los accionistas, definir, por último, que exista una adecuada independencia entre las personas que participen en el gobierno y en la gestión de la sociedad. Y para eso, déjenme tocar algunos puntos en concreto, en el fondo. Uno es que al ser una empresa del Estado, uno de sus aspectos fundamentales es que exista un tratamiento justo a los accionistas en aras básicamente a la existencia de un interés social. En doctrina, y permítame aburrirlos un segundo, en temas de gobierno corporativo uno de los elementos básicos es el problema de agencia. ¿En qué consiste el problema de agencia? Es que básicamente la persona que es dueño de su patrimonio, que invierte en cualquier otra compañía, lo está haciendo de forma tal que ese patrimonio es administrado por un tercero.
y son sociedades anónimas abiertas, es claro. O sea, todos nosotros podemos ser inversionistas y, sin embargo, resulta que mi patrimonio, el valor que yo invertí en la acción, lo está administrando un directorio. Y, sin embargo, el directorio, y esto viene de un par de autores del año 30, o sea, ya tiene su historia, ese directorio no tiene una obligación real de rendir cuenta. A lo más no lo renuevan, y a lo más, si comete ciertas infracciones a la ley o a los estatutos, podría ser removido y podría ser responsable, pero en general son muy pocos los casos en que esto suceda. O sea, me puede haber ido mal, tomé malas decisiones y la verdad es que a lo más terminó mi periodo. Estoy exagerando porque evidentemente hay mecanismos intermedios. Ese problema de agencia habitualmente tiene dos vertientes. Uno, el que se da entre accionistas controladores y minoritarios, donde puede haber un riesgo de expropiación de accionistas minoritarios, básicamente a través de transacciones con partes relacionadas, a través de remuneraciones excesivas hacia el controlador, a través de oportunidades de negocio que tome el controlador en desmedro de los minoritarios y no a través del vehículo en que se está invirtiendo, o puede darse también en mercados más atomizados entre los accionistas y los ejecutivos, y básicamente porque los ejecutivos son los que terminan controlando la compañía, hacen y deshacen, y eso pasa en mercado atomizado fundamentalmente en Estados Unidos y en algunos países de Europa, donde básicamente se controla con un 2-3% de la propiedad accionaria y por un sistema que se llama de proxies. Bueno, si uno analiza, y en esto insisto, hay abundante literatura científica que lo demuestra, en el caso de empresas estatales es básicamente un problema de agencia que se da entre los ejecutivos y los accionistas. ¿Por qué? En este caso, empresas estatales, porque es de todos, pero no es de nadie. Al ser del Estado, en el fondo hay cierta apropiación y es un problema de agencia bastante estudiado en el sentido de apropiación de los ejecutivos. Los ejecutivos y trabajadores de la compañía son los que finalmente determinan hacia dónde va. Y no existe un rol fuerte del accionista. Y eso es un tema bastante relevante. Y uno de los casos, diría, más claros es en este caso algunas oportunidad de negocio que en vez de ser tomado por la compañía es tomado eventualmente por alguno de los ejecutivos en vehículos separados, o el tema de remuneraciones, que hay una extracción de valor importante. Es por eso que una de mis sugerencias, y la primera sugerencia en esto, es incorporar expresamente el concepto que ENAP se debe al Estado, incluyendo también la noción de interés social respecto a ENAP. Y esto va en relación con algunas otras sugerencias de forma tal de hacer valer la responsabilidad de los directores y eventualmente de los ejecutivos y trabajadores en vista a este interés social y que incluya, insisto, tanto la rentabilidad financiera como la rentabilidad social. Como consecuencia entonces de la anterior, si estamos hablando de Estado y no de gobierno, es que se dé la adecuada independencia del directorio respecto al gobierno de turno. Y creo que hay algunas cosas que en este proyecto, siendo una muy buena noticia, e incorporando mejoras sustantivas, puede también incorporar algunas otras mejoras. Y en ese sentido, también creo que el CEP es hoy día un organismo que cada vez más está habilitado para de alguna forma asumir el rol de accionista. No es materia de este proyecto y en eso coincido. En el fondo, comentar o no cuál podría ser el CEP, el rol del CEP adecuado y qué otras modificaciones, pero coincido que hoy día ya tenemos algo que nos permite avanzar en ese sentido sin tener necesidad de redescubrir la rueda. O sea, una primera noción, entonces, interés social. Segundo, elección del directorio. Un elemento central del gobierno corporativo de empresas del Estado es que el directorio sea independiente del poder político, y creo que simplemente excluir a los ministros de Estado del directorio es una buena noticia, pero no es suficiente. Para que se hagan una idea, el último estudio que se hizo sistemático sobre empresas del Estado a nivel regional de toda Latinoamérica, puntuando de 1 a 10, en el tema de directorio, AENAP fue evaluado en 4.6 sobre 10. O sea, existe una medición, y esta es una medición del año 2010, que hizo la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Por lo tanto, claramente en elección, configuración y funcionamiento del directorio hay un espacio mejorado. Ustedes conocen qué es lo que señala el proyecto: 3 dirigidos directamente al presidente de la República, 3 con el Consejo de Alta Dirección Pública y un director elegido por los trabajadores. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad para avanzar un poco más en este sentido y avanzar en la independencia del poder político. Y en ese sentido, como sugerencia mínima, es que sea el CEP, y como una forma también de enrielarlo hacia lo que estaba mencionando antes, que tenga injerencia al menos en los directores que elija directamente el presidente de la República.
La verdad es que, siendo en lo meramente técnico, me encantaría que el procedimiento que se generara incluso tuviera precedencia final de la decisión del presidente de la República, a pesar de que sea una empresa estatal, sino que dejarlo en manos de instituciones lo más técnicas posibles dentro del aparato del Estado. En este sentido también encuentro evidentemente una mejora que se aplique supletoriamente a la ley de sociedades anónimas, que exista supervigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros, pero sí creo relevante hacer un punto de distinción aquí. Quizá a mí personalmente, y al revés de lo que exponía Susana, no me preocupa tanto que exista un director elegido por los trabajadores directamente. De hecho, eso es una práctica que en empresas de oil and gas a nivel internacional de propiedad estatal existe y es bastante frecuente. Uno podría decir si los stakeholders tienen que tener un involucramiento tan directo o no, pero por lo menos a nivel de trabajadores existe en bastantes otras compañías de este sector. Sin perjuicio de ello, y creo que es un elemento muy relevante incorporar, una cosa es cómo se elijan los directores. Pero otro factor que ojalá quede expresamente reconocido es que una vez elegidos, todos los directores deben ser independientes. Y por lo tanto, da lo mismo si a mí me eligió los trabajadores, si me eligió tal o cual organismo, si el procedimiento de elección fue tal o cual, pero tal como dice la ley de sociedad anónima, en inciso tercero del artículo 39, dice los directores se deben a la sociedad y no a los votos de los accionistas con cuales fueron elegidos. Entonces, una cosa distinta, y hay bastante confusión incluso en sociedades anónimas abiertas, es el mecanismo de nominación que una vez que ya estén elegidos, cómo deben actuar. Y eso creo que es una oportunidad también para incorporarlo en forma expresa. Y de hecho hay un par de, en este sentido sugiero modificar entonces la letra B del artículo 4 en el fondo. También en cuanto a cuáles son los directores, hay muchas otras personas que pueden ser directores, que sean, por ejemplo, que no cumplen haber trabajado en empresas con X nivel de ingresos, tal como está incorporado el proyecto, que son simplemente asesores. Voy a echar agua para mi molino, que pueden ser académicos, que pueden ser consultores independientes, profesores independientes, etcétera, que pueden ser un aporte y pueden calificar como directores también, y aquí quizá también lo estamos restringiendo. Entonces, mecanismo de nominación creo que puede mejorarse para hacerlo aún más independiente del poder político, tal como están todas las recomendaciones internacionales. Segundo, dejar incorporado expresamente que una vez elegidos deben ser independientes en su actuación, porque tal como dice la ley de sociedades anónimas, que se aplicaría supletoriamente, de acuerdo a lo que está en el proyecto, los deberes fiduciarios son iguales para todos. Y la verdad es que, por ejemplo, el director elegido por los trabajadores no va a poder decir, mire, es que yo represento a los trabajadores y por lo tanto los trabajadores es bueno para ellos A, B o C. Si dice eso, ese director, la verdad es que sería responsable de acuerdo a lo que está hoy día en la ley. Y eso creo que más vale dejarlo claro. Tercero, respecto a la duración, la verdad es que no me convence la duración de 4 años en el proyecto. Pareciera que se vincula más bien al ciclo político y creo y sugiero en ese sentido volver al periodo tradicional de directores que duren 3 años en sus cargos. Sin embargo, precisamente para aumentar aún más la independencia del poder político y que sea técnico, sugiero hacerlo escalonadamente. Y dependiendo al final cómo quede, pero si siguiera la estructura actual del proyecto, sugiero que en el año 1 se elijan eventualmente los directores que son designados directamente por el presidente de la República y que el año siguiente los que vengan por el Consejo de Dirección Pública, independientemente de que al principio evidentemente está lo que puede poner el artículo transitorio, pero que exista una renovación básicamente anual de algunos miembros del directorio, precisamente para evitar cierta convergencia con los ciclos políticos y aumentar la independencia. Esto también, la verdad es que no es idea mía, está así en muchas otras jurisdicciones y está así en una cantidad importante de documentos al respecto. Otro punto, un cuarto punto, es respecto al funcionamiento. Respecto al funcionamiento, evidentemente cualquiera persona que asuma como director tiene que tener claro cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones y por lo tanto cuáles son sus responsabilidades. En este sentido, algo que me llama la atención y que no comparto es la posibilidad de que el presidente tenga voto dirimente. La verdad es que eso va en contra hoy día de las mejores prácticas de gobierno corporativo
El directorio es un órgano colegiado, el presidente tiene un rol muy importante que cumplir, pero en base al funcionamiento y administración del directorio, o sea, cómo hace trabajar al directorio, que efectivamente trabaje y resuelva los temas que le son propios al directorio. Pero la verdad es que tenga un supervoto, la verdad es que no se condice con una realidad de iguales derechos, iguales obligaciones. Quinto punto respecto a la cesación. Existe una letra I en el artículo 6º como causal de cesación, que permítame leer textualmente, es haber votado favorablemente a acuerdos de la empresa que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento de los estatutos de la normativa legal que les es aplicable o que le causen daño patrimonial significativo. La verdad es que este es un concepto demasiado amplio. Cualquier empresa, y ENAP en este caso no está ajeno a eso, tiene que correr riesgos para generar rentabilidad. Y hay un factor importante que al correr riesgo se gane plata o se pierde plata. Ojalá que siempre gane plata, pero los resultados muestran que, por ejemplo, en esta compañía no ha sido así. Eso, la verdad es que no necesariamente puede ser una causal de cesación porque podría caer dentro de esto. Si cayera dentro de esto, la verdad es que tenemos la ley común y tendrán que hacerse valer los mecanismos que correspondan de acuerdo a la ley de sociedades anónimas, ley de mercado de valores, etcétera, 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 para hacer valer la responsabilidad, para eventualmente removerlo. Entonces, estando de acuerdo al proyecto, ENAP sujeto a la fiscalización de la superintendencia y quedando supletoriamente sometido a las normas de la ley de sociedades anónimas, la verdad es que sugiero que esta letra se elimine. Precisamente con esto estamos poniendo también que se esté eliminando algún nivel de conexión, injerencia, llámenlo como quieran, del poder político, sino que sea lo más técnico posible esta administración de esta compañía, ¿no? Respecto a los comités, un sexto punto. Evidentemente, tener un comité de directores, a pesar de que nuestro comité de directores es una figura bien sui generis, por su funcionamiento, por las materias que le son propias de su competencia, la verdad es que es interesante, aun cuando ENAP, entiendo hoy día que tiene un comité de auditoría. Sin perjuicio de eso, la verdad es que creo conveniente dejar constancia, tal como se intuye en la ley de sociedades anónimas, pero una buena oportunidad de mejorar en ese sentido el estándar, que cualquier comité, sea un comité director o cualquier otro, es esencialmente un órgano informativo, es un órgano deliberativo, pero un comité de directores no es un órgano resolutivo. Quien resuelve en cualquier sociedad es el directorio. Y la verdad es que no es conveniente que delegue en un grupo menor materias que le son propias. Incluso si fuera así, si lo llegara a hacer, el directorio va a seguir siendo responsable. Y acuérdense que los directores, de acuerdo a la ley de sociedad anónima, responden en forma solidaria, pero responden personalmente, es decir, responden con todo su patrimonio, responden con su casa, con su auto, con todos los haberes que tengan en el fondo. Y eso es una materia importante. Para ir cerrando, otro punto es que el artículo 8º, y algo se mencionaba acá, describe la obligación del directorio de actualizar anualmente el plan de negocio. La verdad es que el plan de negocios tal como está establecido es quinquenal y sin embargo aquí hay una revisión anual. La verdad, eso va a suponer casi un nuevo plan de negocios en base anual, lo cual creo que no va a permitir al directorio cumplir sus fines que son específicos. Antes me mencionaba al comienzo la importancia de determinar el rol del directorio. Y el rol del directorio, en mi opinión, tiene que estar dedicado a 3 temas. 1, la estrategia de la compañía, hacia dónde va la compañía. 2, muy relevante, gestión del talento. Las compañías no son entidades abstractas, sino que se basan su comportamiento, sus resultados en la gente que tiene, en el trabajo de la gente que tiene, en el cumplimiento de las tareas por parte de todos los que trabajan ahí. Por lo tanto, un buen programa de gestión del talento es uno de los roles básicos del directorio. Y en tercer lugar, control de gestión y control de riesgo. En esto hay un dicho en gobierno corporativo que el directorio en una compañía tiene que meter la nariz, pero no las manos. Quien mete las manos son los ejecutivos, que son los que la gestionan. El directorio gobierna. Y por lo tanto, hay roles distintos que se deben respetar al interior de una organización. Y si no se respeta, tenemos problemas porque los directores van a hacer trabajo de los ejecutivos y los ejecutivos van a estar haciendo trabajo de los directores en ese sentido. Por lo tanto, echo de menos en esa descripción del artículo 8º, la verdad es que hay un rol del directorio en estos temas que son estructurales de una compañía. A consecuencia de eso, veremos cuál es la estructura óptima de financiamiento, cuáles son los activos que debo tener, cuáles son las líneas de negocio, pero es consecuencia de lo anterior. Si no, puede ser algo que no tenga una dirección clara y por lo tanto vamos a estar más destruyendo valor que agregando
valor. Y por último, respecto al punto que mencionaba antes, transparencia y entrega de información, esto es uno de los elementos esenciales en empresas estatales que creo que no está recogido en el proyecto. De hecho, si ustedes van hoy día a la página web de ENAP, hay cierta información, pero que en distintos aspectos está, en otros no está, a pesar de que incluso la misma forma de organizarlo lo hace difícil para todo el mercado. Aquí lo que sugiero es que haya una inclusión en el proyecto de la obligación de la compañía de entregar información clara, veraz, oportuna, siguiendo las normas de la ley de mercado de valores en este sentido, en el fondo. Pero también entregar la obligación, que existe la obligación adicional de entregar información al mercado, ya sea a través del CEP eventualmente o derechamente al mercado. Acuérdense que ENAP es emisor de valores, no evidentemente de acciones, sino que de deuda. Un último tema que tampoco está tratado en el proyecto y que va en línea también con recomendaciones internacionales es de qué forma hacemos que especialmente el directorio como elemento matriz de gobierno corporativo en ENAP funcione adecuadamente. Y en eso sugiero incorporar la obligación que ENAP tenga políticas respecto a la inducción de los directores, la capacitación permanente de los directores y también la evaluación del directorio, no de los directores, sino que del directorio como órgano. Esto también existe en un número importante de empresas estatales, pero la única forma de saber si yo tengo el equipo adecuado es, en primer lugar, si estoy trayendo gente afuera, explicarle en qué consiste el negocio, que lo conozcan a cabalidad, que conozcan cuáles son sus riesgos, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. En segundo lugar, que eso se mantenga en el tiempo y los vaya capacitando en sus roles. Y en tercer lugar, que sea capaz de evaluarlo para ver si están haciendo una adecuada función. Si estamos hablando que uno de los elementos matrices es que exista separación e independencia con el poder político, lo menos que puedo hacer también es asegurarme que ese órgano técnico que he tratado de tener funcione adecuadamente en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos a ver, me parece, don Matías Seger, ¿no es cierto? Bien, de la Pontificia Universidad Católica. Bien, estimado diputado, le doy la palabra. Sí, sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a ambos expositores. Quiero ir muy puntual a un tema que planteó recién Matías, por su intermedio, presidente, el tema del problema de agencia. Efectivamente, el problema de agencia es una situación que afecta particularmente y hoy en día a las empresas donde hay presencia o tales son empresas públicas, porque yo creo que las empresas privadas han ido evolucionando hacia resolver justamente los problemas de agencia que también los tienen. No hay que desconocer eso. Pero según la experiencia académica o internacional, ¿cómo cree usted o sabe usted cómo lo ha ido resolviendo países, por ejemplo, de la órbita OCDE o países que están teniendo esta realidad? Sobre todo, y pensándolo, y aquí engancho la pregunta con una situación de una ley que, o sea, una situación que se vio para ENAP, que no se vio en esta ley particularmente, que es el tema de que ENAP pueda formar empresas con otras, o sea, con empresas privadas, pueda hacer fusiones y pueda controlar, o sea, que tenga más del 51% ENAP en este caso, donde ahí sí hay un tema, un conflicto de agencia mucho más severo, creo yo, en donde una posible empresa privada puede controlar el 49%, y ahí se va a producir un tema porque va a resultar un directorio nuevo de esta nueva compañía, o joint venture o lo que sea, en donde vamos a tener el conflicto de agencia de la matriz de ENAP, pero la nueva, donde nosotros creemos que si además el directorio toma la decisión de ser controlador, porque finalmente lo que conseguimos en la ley era que se quedara que podría hacer. Nosotros teníamos la mirada, compartíamos la mirada original del Ejecutivo, de decir que tenía que ser hasta un 49%, los parlamentarios pensaron distinto, se modificó, pero creo que ahí se podría agravar más incluso el conflicto, el problema de agencia en esa realidad. O sea, ver cómo lo han ido resolviendo países, por ejemplo, la órbita OCDE, y cómo lo vería usted visto en particular con la opción que tiene ENAP de abrirse. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gol. ¿Quiere todas las consultas y después respuestas? Si quiere, Sí. vamos de una a una.
Sí, ayuda, como usted quiera. Juntemos mejor para que después de respuesta. Le doy la palabra al diputado Gaona, después me ha pedido la palabra el representante del Ejecutivo. Presidente, bueno, en general coincido mucho con los planteamientos, salvo en el tema de la presencia o no de los trabajadores. Yo creo que sí, es relevante que los trabajadores estén representados y se sientan partícipes de la gestión de la empresa, sin que eso signifique representar los intereses de los trabajadores dentro del directorio, claramente. Yo creo que sí es importante que los trabajadores estén. Pero yo quisiera, todo el tema de la asamblea de accionistas, que en el fondo es el Estado, acá me quedó muy claro. Yo quisiera que fuéramos un poquito más allá. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, tanto en Libertad y Desarrollo como en la Católica, de poder evaluar el funcionamiento del gobierno corporativo de Codelco, que es la primera experiencia que tenemos al respecto. Y cómo ustedes, si es que lo han hecho, cómo lo han visto y cómo efectivamente ha ido funcionando esto en el país. Y si tenemos alguna posibilidad de un análisis comparado con algún otro país de Latinoamérica que esté desarrollando gobiernos corporativos y que tenga más o menos el mismo tiempo, y cuáles han sido los principales problemas. Sobre todo, y yo creo que es una cuestión que tiene que preocuparnos muchísimo en esta comisión, es cómo logramos desvincular el poder político y la influencia política de la administración de una empresa del Estado. Yo creo que finalmente ese es el problema es de que cómo efectivamente las decisiones empresariales de las empresas del Estado, que tienen que ver básicamente con la rentabilidad y la maximización de los beneficios, no tenga que ver con la maximización de beneficios políticos que puede tener el administrador de turno. Entonces esto no es un tema de que el proyecto sea más o menos vinculado al poder político porque se está presentando en este gobierno o en otro, porque al final los gobiernos van rotando. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que efectivamente haya una desvinculación entre la influencia política del gobierno de turno y los gobiernos corporativos, lo que no significa que no tenga que haber influencias respecto de la política pública y de lo que representa la empresa estatal para el Estado, digamos, en términos de que aporte los recursos necesarios para poder ejecutar políticas sociales. Entonces, eso un poco me gustaría que para ambos está la pregunta y que nos pudiesen hacer un comentario si es que tienen información disponible. Gracias, diputado Gaona. Me ha pedido la palabra el representante del Ejecutivo. Señor Venegas, le entrego la palabra. Vamos a... Sí, señor presidente, muy buenas tardes. Solo para hacer comentario a algunas de las observaciones efectuadas por los expertos. Una dice relación con la representación de los trabajadores en el directorio. Lo hemos dicho en las sesiones pasadas, lo dijeron los trabajadores también. Esto hoy día se traduce más que nada en un reconocimiento en derecho de una situación de hecho que se produce. Desde el año 67 hay un representante de los trabajadores en el directorio. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy día es seguir las directrices de la OECD en este sentido. Hay recomendaciones por parte de ellos de que es una buena práctica el que los directores integren los gobiernos corporativos. Tratamos de dejar cada vez que lo mencionamos claro que el representante o el director designado por los trabajadores no se deberá efectivamente a ellos directamente. Ellos también lo mencionaron así, lo hemos discutido en las mesas de trabajo, en el trabajo prelegislativo, y claramente lo que tratamos de hacer en el articulado es reflejar que ellos se deberán a la empresa, tendrán las obligaciones de reserva, tendrán las sanciones correspondientes en el caso de que no cumplan con dichas obligaciones. Eso como comentario. Y lo segundo dice relación con el tema de los periodos de los directores, que fue un comentario que también hizo Echegaray en su oportunidad. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es disociar efectivamente los ciclos políticos de las designaciones de los directorios. Tal vez no queda lo suficientemente claro en la redacción del articulado, pero establece en su oportunidad que se renuevan por parcialidades, y a su vez el artículo segundo transitorio, si no mal recuerdo, establece cómo se designan. Entonces, con eso tratamos de hacer un traslape en la designación de los directorios de tal manera que no se vean afectados por los cambios en las designaciones, en los ciclos políticos correspondientes. Eso quería precisar, presidente. Gracias. Señor Matías. Bien, muchas gracias, señor presidente. El tema del problema de agencia, insisto, como mencionaba antes, efectivamente hay
una cantidad de documentos y aprovecho contestar todo de parámetros, pero así que haya tenido a la vista, yo igual aquí en mi minuta que les dejaré, hay una serie no solamente de papers académicos, sino que documentos de organismos internacionales. Pensando no solamente en las recomendaciones del gobierno corporativo y el estudio, el peer review que se hizo el año 2011 para Chile por parte de la OECD, pero hay directrices para directorios de empresas estatales, que es de 2013. Hay un estudio de gobierno corporativo para empresas estatales también, que le llaman un toolkit del Banco Mundial del año 2014, que es un documento de, si no estoy mal, de 360 páginas. Y se mencionan, se mencionan experiencias de toda la región también. Está el documento de la CAF, que les mencionaba del año 2010. O sea, hay muy abundante literatura precisamente para evitar esta interferencia del poder político dentro de un organismo que debería ser técnico de administración de una empresa del Estado, de nuevo, reconociendo que dentro de su interés social está tanto el financiero como la rentabilidad social. Por lo tanto, hay un montón de documentos y lo que se trata de evitar es precisamente en este caso la captura por parte de ejecutivos y trabajadores de esas compañías. Y ese es uno de los elementos indispensables. ¿Cómo uno evita esa captura sabiendo que en la realidad no existe un accionista con presencia fuerte? Es ojalá tener organismos técnicos que ejerzan ese rol, y insisto, coincido mucho con que ojalá esto quede erradicado en el CEP, y eso lo echo de menos en el proyecto, independientemente de las mejoras o no que puedan haber en el CEP. Y en segundo lugar, haciendo valer o delimitar cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y por lo tanto cuáles son las responsabilidades, y haciendo ver también esas responsabilidades de cada uno de los participantes. Me alegro escuchar, yo por lo menos en el análisis del proyecto busqué y todavía no están subidos en el fondo las opiniones de otros, en este sentido que cualquier trabajador tenga claro que si es director va a ser director de la compañía y no director de los trabajadores, porque también lo que esperaría después es que esa responsabilidad, si no es así, y uno debería tener acceso después a las actas del directorio, etcétera, que se haga valer esa responsabilidad, porque si no va a estar extrayendo un valor o capturando valor, en este caso para un grupo. Y yo coincido contigo, las recomendaciones efectivamente internacionales van de la mano con que no hay problema en que exista un director elegido por los trabajadores, pero siempre que se cumplan esas condiciones mínimas. Entonces, con eso toco el primer punto. Segundo punto, joint ventures, la ley es la que es en cuanto a cuál es hoy día el objeto de NAP. Yo quizá soy optimista por naturaleza, pero cuando existen joint ventures, especialmente cuando son empresas privadas que no tienen el segundo foco de rentabilidad, cuál es la rentabilidad social, sino que es rentabilidad financiera, la verdad es que al menos vamos a tener alguien en este baile que va a poner unos ciertos parámetros de administración, de eficiencia, de estrategia, de gestión, que es interesante para compañías. Y debería hacerlo así. Evidentemente, NAP es un socio apetecible, porque les mencionaba antes, hay un aval implícito del Estado. Entonces, para cualquier privado, la verdad es que, y coincido también, quizá puede haber un poco de dumping en ese sentido, porque no es exactamente lo mismo asociarse con la empresa A, B o C con una empresa que tiene asociado un aval implícito del Estado. Pero sí puede mejorar ciertas políticas que se incorporen ya de filiales o empresas relacionadas en la matriz como sería ENAP. El tema de Codelco, a ver, la verdad es que habría que meterse, para hacer una evaluación de Codelco habría que estar adentro de Codelco. Insisto que hay referencias y hay literatura comparada en algunos de estos documentos que estaba mencionando y que también van a estar acá citados. Sin embargo, de puertas afuera, análisis de Codelco, sí hay un tema que me llama, o dos temas que me llaman la atención, precisamente esto que hemos estado conversando. Uno, que hay directores que pareciera que están muy avantarizados con ser representantes de, y eso no por lo que conste públicamente, sino por declaración en el diario simplemente, o sea, así de simple. Y segundo, y algo que está en el proyecto de ley, y evidentemente supletoriamente se aplica, es el deber de reserva. O sea, yo creo que todos vimos cierta discusión entre directores por temas que se trataron en el directorio de Codelco. Primero fue una directora específica y después una respuesta en el diario de otros directores. La verdad es que eso amerita, en cualquier empresa eso amerita sanciones, porque están violando un deber de reserva. De lo último, el comentario del periodo, la verdad es que los 4 años siguen sin convencerme. Absolutamente nada, no existe ningún parámetro, ni en compañías privadas, ni en literatura internacional de empresas estatales que vean bueno un periodo de 4 años.
yo creo que cualquier mecanismo de elección escalonado de directorio va a ser bueno, ¿ah? Y eso efectivamente está reconocido así en el articulado transitorio, que empiece de esa forma. Pero tanto la duración como quizá el mecanismo de elección, mi sugerencia por lo menos es que sea distinto, precisamente para separar del poder político y ojalá separarlo lo más posible de los ciclos políticos. Gracias. Muy bien, don Matías. Tiene que responderla. Señora Susana. ¿También iba a Sí, pues, elige a los dos. Sí, me ¿No sé si gustaría... tiene algún problema usted, diputado? No, todo muy bien. Tiene la palabra, señora Susana. Muchas gracias. Yo solamente quiero complementar algunas cosas, coincido en varias, pero algunos puntos distintos, como esta discusión sobre la presencia de trabajadores en el directorio. Primero, la OECD efectivamente apunta que esto es una práctica posible, como también lo es otras formas de participación, como por ejemplo participar en consejos asesores, no necesariamente en el directorio. Lo que hay que preguntarse es cuál es la mejor fórmula, porque finalmente yo veo difícil pretender que sea electo por los trabajadores, pero que no se deba a ellos, y por lo tanto creo que es difícil tomar todos esos resguardos como para que sea un director más en representación de todos los accionistas de la empresa. Entonces yo tengo más dudas en ese sentido. Y por eso es que creo que tomando lo que decía Felipe respecto de que hay una práctica ya instalada, creo que una alternativa posible es que uno de los designados directamente por presidente sea el representante de los trabajadores, porque hoy día lo hace la Corfo, ¿ah? Pero en ese caso está dentro de los 3 designados directamente y los otros 4 serían designados en base a ternas la ADP, en que coincido en que hay que desvincularlo del ciclo político, pero en eso también radica la propuesta de que sean nombrados de a pares, porque eso de alguna manera asegura calidad técnica y también equilibrios políticos. Y por eso de a pares con 4/5 de los votos de la ADP. Hacia eso apunta la sugerencia. Por último, cómo desvincular el poder político de la administración de la empresa del diputado Gaona. Yo creo que acá hubo una coincidencia que celebro en términos de radicar mayores atribuciones en el CEP, pero yo solamente quiero enfatizar que tiene que ser un CEP modernizado. Hoy día el CEP también amerita un cambio de gobierno corporativo, porque hoy día está representado básicamente por el gobierno de turno, son representantes de los ministerios y de la Corfo. Por lo tanto, la sugerencia de revivir este proyecto de ley justamente es porque cambia el gobierno corporativo también a la estructura con directores más independientes, porque lo que se quiere preservar es que haya ese cuidado por el patrimonio del Estado y que no sean utilizadas las empresas estatales para otros fines, ¿ah? Y eso se hace a través de más directores independientes que representen al Estado y que tengan injerencia entonces en el nombramiento de directores y en la fiscalización de las empresas estatales. Por lo tanto, coincido en la importancia del CEP, pero un CEP modernizado como lo hace es aquel proyecto. Muchas gracias. Bien. Diputado Gaona. No sé si me puede corregir el Ejecutivo al respecto, pero tengo impresión de que ellos plantean, a mí también me gusta la idea de que el representante de los trabajadores también sea dentro de los cupos elegidos por el presidente de la República. Y yo entiendo de que además el Ejecutivo propone la alternativa de que no necesariamente tengan que ser trabajadores de la compañía los representantes o sea, estoy equivocado, de los trabajadores en la empresa, para poder asegurar esa independencia. O sea, lo que no me gustaría es tener a un dirigente sindical metido en el directorio, porque efectivamente podría representar mucho más a los trabajadores que a la empresa, o tener un dirigente de los supervisores, el problema de Codelco. Entonces, parece que el Ejecutivo incorpora esta tesis de que puede ser no necesariamente alguien que trabaje en la ENAP, pero sí elegidos por los trabajadores. No sé si me explico. Eso está, creo que incorporado, ¿no es así? Podría tener esa suerte de independencia, más aún si ratificado por el presidente de la República. Poco posible, pero ya. Señor Venegas. Presidente, por su intermedio. Efectivamente, lo que contempla el proyecto de ley es que sea una designación, por decirlo de alguna manera, libre. Puede ser un trabajador, puede ser una persona que no sea trabajador, más bien eso queda a la decisión propiamente, a la carga de los trabajadores.
La única prevención ahí es que en el caso de que no sea trabajador, debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley para ser director. Esa es la única excepción. Con eso, de esa manera, establecemos que son todos los trabajadores quienes pueden elegir. Una complementación es posible, presidente, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el Ejecutivo. Sin embargo, hoy día tenemos un problema en Codelco, que hay un representante de los supervisores en el directorio y hay dos asociaciones y no se ponen de acuerdo. Yo creo que tampoco eso va a pasar en los trabajadores. No se van a poner de acuerdo entre los profesionales y los trabajadores. Y claramente, si bien es cierto, en el fondo lo que hace el Ejecutivo es endosarle el problema a los trabajadores. Y con lo cual es el drama, que los trabajadores evidentemente jamás los representantes de los profesionales van a tener la posibilidad de nombrar a un director. Un hombre en voto. Porque tiene menos votos. Es evidente. Las empresas son piramidales en términos de su estructura de recursos humanos. Por lo tanto, en el fondo, no me parece adecuado que el Ejecutivo le endose la responsabilidad a los trabajadores de poder dirimir cómo, porque además es injusto respecto de los profesionales. Entonces, hay un tema que hay que corregir, de alguna forma hay que buscar, porque nombrarse que me parece lo correcto, un representante de los trabajadores, pero claramente ese representante siempre va a ser quien defina el sindicato más grande, que en este caso es de los trabajadores, y dejando fuera la posibilidad de que los profesionales tengan representación en nombre de los trabajadores. Es un tema, o sea, en el fondo la cosa responsabilidad de los trabajadores no me parece correcto. Bien. El problema es que no lo han podido resolver en Codelco, y que están hasta el día de hoy ahí entrampados, estamos sin un director en Codelco todavía desde que asumió este gobierno. ¿Y el anterior también? No, estaba Raimundo. No, pues teníamos uno. Supervisor. Tienes razón, tienes razón. En la cola, en el final del... Muy bien. Sí, tienes toda razón. Sí. No lo hagamos mejor, porque si no vamos a tener paro nacional después. ¿Entienden el problema o no? O sea, ¿vamos a terminar sin resolver eso? Bien. Habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión, de esta se levanta. Muchas gracias.